Cuando terminé la carrera de arquitectura, yo me dedicaba muchísimo a hacer el AutoCAD, de Maya, de 3D Studio, de lanzarnos con la startup, cómo hacer videojuegos, y me enamoré de los datos y de la inteligencia artificial, que al final es dar estructura a las cosas y resolver preguntas con datos, ¿no? Parece la frase final. Exacto, sí. Bueno, gracias. Ya hemos terminado la entrevista. La imagen mental del dinosaurio. A mí, al final, lo que me gusta es crear cosas que solucionen problemas. ¿Tú eras player 1 o player 2? Pues yo era player 2 porque mi hermano... Y a mí me encantaba el StarCraft de siempre. Y dije, madre mía, dos cosas que me gustan, de Machine Learning y el StarCraft. De la experiencia de Silicon Valley, ¿no? O sea, los españoles tienen mucha consideración porque son muy creativos. Y es verdad, ¿eh? Entonces surgió esta idea de hacer una conversación con una IA. En los proyectos técnicos de Machine Learning, la comunicación en research es súper complicada, ¿vale? El error forma siempre parte del proceso y lo tenemos como muy... Te has equivocado, pues estás aquí, sonríe lo bueno y tira para adelante, ¿no? Hola amigas y bienvenidos a este episodio 14 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Karen Troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en redes sociales, donde nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook, YouTube como Spain AI. Y bueno, en primer lugar queremos agradecer a Gema que hoy haya aceptado ser nuestra entrevistada del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Y bueno, para los que no la conocen, Gema Parreño es licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid y estoy muy segura de que pocos se lo esperaban. La mayoría la conocemos por ser la programadora española que ha diseñado el Deep Asteroid, una red para detectar el impacto de asteroides sobre la Tierra. Y después de terminar arquitectura, se dedicó a la industria de la animación 3D y a los videojuegos, fundó su propia startup, que era Cubicus, y después comenzó a tener conocimiento en aplicaciones de desarrollo y estuvo trabajando en BBVA, ha contribuido al proyecto Pi StarCraft 2 de DeepMind, mucho más. En unos minutos nos va a estar contando su historia. Y bueno, nuevamente Gema, bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros, gracias por hacerme un hueco. Y bueno, en este episodio nos vamos a adentrar contigo en el apasionante mundo de los videojuegos, la inteligencia artificial y conversar un poco quizás sobre tu experiencia con Deep Asteroid, pero muy superficial. Queremos hablar también de tu trabajo en BBVA, tus colaboraciones y los nuevos proyectos en los que estás. Bueno, Gemma, cuando estuvimos investigando el perfil, somos investigadores natos nosotros, nos ha llamado la atención el que vinieras de un mundo como la arquitectura, que seguro que tú le puedes encontrar similitudes con el mundo del desarrollo y de la programación, pero a mucha gente se nos puede escapar, ¿no? Entonces, querríamos saber si ha habido un momento eureka de cambio o ha sido una evolución o cómo viste que querías cambiar y encontraste este camino. Uh-huh. Pues, a ver, yo no cambiaría, o sea, lo que es la arquitectura me ha dado un background, una serie de herramientas y sobre todo lo que es un modelo mental, ¿vale? Si bien es cierto bueno, que la arquitectura pues tiene una parte como artística muy creativa, pero también tiene una parte técnica, ¿vale? De estudiar, pues eso, álgebra lineal, física, cálculo de estructuras. Entonces, bueno, pues sí que hay una base de fundamentos que se puede decir que eran transferibles a lo que es a este cambio, ¿no? A ver, yo entiendo mucho lo que se dice de los momentos eureka, ¿no? Porque muchas veces, pues no podemos estar en toda la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces vemos como esos fragmentos de la vida de las personas. Pero para mí no ha sido un cambio
de la noche a la mañana, ha sido una cosa como paulatina, no ha sido una cosa fácil, ¿vale? Ha estado como llena de desafíos y de momentos de mucha incertidumbre. Sí que hay un cambio un poquito, que se nota un poquillo más. Yo cuando terminé la carrera de arquitectura, yo me dedicaba muchísimo a hacer concursos de innovación y de paisajismo, construí un par de proyectos y estalló la crisis de lo que es de real estate, ¿vale? A mí me gustaba mucho temas del AutoCAD, de Maya, de 3D Studio, y trabajaba con un grupo de arquitectos, compañeros míos de la universidad, y entonces nos animamos a empezar a crear algo un poco más basado en lo digital, ¿vale? Que utilizando cosas que ya sabíamos, como es Maya y 3D Studio. Entonces, pues bueno, surgió la oportunidad de lanzarnos con la startup, y ahí fue como mi primera inclusión, por así decirlo, en el mundo de la tecnología. Entonces, bueno, pues durante esa época empecé a aprender lo que es el pipeline técnico de cómo hacer videojuegos y todo este tema. Entonces, pues ahí estuvo como más el momento, el punto de transición hacia la tecnología. A partir de ahí descubrí, pues eso, pues el abanico y un poco me enamoré de todo el tema este de los datos y de la inteligencia artificial, que al final es dar estructura a las cosas y resolver preguntas con datos, ¿no? En parte. Entonces, pues para mí, pues no ha sido una cosa de la noche a la mañana. Y yo pienso todavía que, fíjate, que me queda muchísimo. O sea, que todavía me queda muchísimo camino y todos los días, los buenos días son los que aprendo cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que es un camino que, aunque en mi caso no sea muy lineal, sí que tiene un progreso ascendente y que no está sujeto a un cambio de chip, sino de utilizar las herramientas que uno sabe y transferirlas haciendo lo que le gusta, ¿no? Wow. Parece la frase final, eso, ¿verdad? Exacto, sí, ya. Bueno, gracias. El día de hoy hemos terminado la entrevista. Ahora ya podemos irnos, ¿no? Ha sido muy inspiracional toda esta conversación. Sí, pero lo dicho, me queda, no creo que, creo que me queda todavía muchísimo por aprender. Sí, yo creo que esta es una de las magias o cosas bonitas que a mí, por ejemplo, la informática me ha dado. Siempre es como hay algún área nueva que quieres descubrir o incluso redescubrir y eso, vas sobre la marcha aprendiendo lo que te gusta y lo que no. Y, y es bastante mágico lo que puedes descubrir. Entonces, bienvenida a este mundo y espero que lo sigas disfrutando tanto como yo. Bueno, yo también lo espero y espero que lo disfrutes tú también. Y bueno, ya estamos aquí en este mundo de la informática, ¿no? El tema de los videojuegos, el tema de colaboraciones e innovación. Y yo creo que tú en estas áreas no has dejado de incluso recibir premios y uno de los cuales, bueno, te has hecho más famosa y has hablado en muchas más entrevistas, no solo en esta, es sobre Deep Asteroid, ¿no? Entonces, bueno, Deep Asteroid fue un premio que has conseguido en el año 2017, ¿no? Donde fuiste finalista mundial en el desafío de la NASA del Space App Challenge, con un modelo de Deep Learning para clasificar asteroides y poder predecir si había impacto, ¿no? Entonces, no sé si quieras contarnos un poco de esta experiencia, ¿qué tal fue para ti? Sí, bueno, a ver, la experiencia está muy bien. Yo creo que es una muy buena iniciativa que NASA libere los problemas a los que se está enfrentando una vez al año, ¿no? Para tener como diferentes puntos de vista. Yo sé que cuando se habla del impacto asteroide todos tenemos como esa especie de imagen mental del dinosaurio, ¿no? Y entonces y el momento peligroso. Pero lo cierto es que hay muchísimos pequeños impactos a lo largo del año de asteroides o pequeños cuerpos, ¿no? Que al final constituyen una ayuda para saber lo que está pasando en lo que es el universo, ¿no? Y el círculo, o sea, y la órbita a través de la cual orbitan estos asteroides y estos pequeños cuerpos. El hecho de que se pueda producir ese pequeño impacto
ayuda porque los científicos pueden llegar al lugar y pueden recoger muestras de manera más inmediata, ¿no? Entonces imaginemos que hay un asteroide que a lo mejor son pequeñas lluvias de asteroides de 1 centímetro, ¿no? Que caen sobre la superficie y que llevan como polvo estelar, ¿no? Entonces, si los científicos tardan un tiempo, hay un DDT, ¿no? Para que la gente llegue a recoger las muestras, pues al final, pues a lo mejor las conclusiones o ese conocimiento que se puede extraer no es tan valioso, ¿no? Entonces, más allá de ese momento impacto del dinosaurio, existe un valor añadido de ese conocimiento. Y entonces, a ver, el dataset está bastante bien porque es el que liberó la NASA en ese momento, porque tiene impactos desde los primeros impactos, desde 1929, ¿vale? Ajá. Hasta los años 2000 y tal. Entonces, bueno, pues sí que estuvo muy bien. O sea, ¿cuál fue la dificultad, el reto sobre la experiencia? Estuvo muy bien también porque durante el hackathon pues, nos juntamos un grupo de gente, expertos en asteroides, un periodista, una ingeniera y yo y otra gente. Y bueno, sí que es cierto que yo tenía como cierta cosa con TensorFlow 0.1. TensorFlow construido desde grafo, ¿vale? Wow, ok, sí. O sea, de esa versión sí que es cierto que yo tenía como ciertos conocimientos para intentar como diseñar como esa estructura, esa arquitectura, pero bueno, estuvo muy bien. El hackathon estuvo bien, conocía bastante gente y bueno, pues yo creo que también pues se aportó como cierto valor, ¿no? Así que sí, estuvo bien. Muy bien. Antes nos comentabas off the record que ¿Mm? te lo digo por si quieres comentar otra vez, que los Sí. mejores resultados de los impactos lo habías obtenido posteriormente con otro Sí, enfoque totalmente distinto que era el Prophet de Facebook, ¿verdad? sí, os cuento un poco, ¿vale? Entro con el aire. También hay una cosa que es la evolución, ¿no? La evolución de todo este desafío y la evolución a lo largo del tiempo. Yo he estado trabajando con este dataset meses y he probado como diferentes algoritmos. Además de lo que es la red neuronal, he probado un support vector machines, ¿vale? Ujú. Y los mejores resultados los obtuve usando un framework open source que liberó Facebook que se llama Prophet, de modelos autorregresivos que utilizan en series temporales que se utilizaban en las campañas para predecir los likes de una campaña conforme pues bueno, pues a la inversión que hacías, ¿no? Entonces, este framework está muy bien porque te permitía como insertar como con modelos de fecha de seasonalidad, ¿vale? De seasonality, de estacionalidad, perdón. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que decía era como plotearte muy bien cómo funciona esto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, los mejores resultados, ¿por qué se obtuvieron? Porque lo que pude hacer es como una diferencia entre 10 años de asteroides, 6 meses de asteroides, un año de asteroides. Entonces ahí Ver la se veía, por estacionalidad. ejemplo, Ujú. claro, se veía, por ejemplo, que en verano había como una muchísima mayor frecuencia, ¿vale? De impacto. Entonces, Wow. y ese modelo que además predecía, entonces, según el día, pues se predecía como el número de impactos y latitud y longitud, ¿no? Entonces, si bien es cierto que, bueno, que yo siempre animo a que al final, o sea, al final todo esto de la inteligencia artificial, lo que iremos hablando, supongo a lo largo del podcast, es una herramienta, ¿vale? Y es una herramienta para solucionar desafíos y problemas, ¿no? Entonces, quizá lo que sí que me gustaría como que todos pensar, o sea, como pensar, es que la gente como que se puede enamorar de los problemas, ¿no? Hablar de sí, está muy bien diseñar una arquitectura de red neuronal y aprendí muchísimo y el premio y tal, y no sé qué, pero trabajando a lo largo de meses con el mismo problema, ¿no? Pero con diferentes herramientas, pues seguí aprendiendo. Entonces, quizá esa es la lección más valiosa, ¿no? En plan, seguir ahí con ese stickiness, con ese como enamorada de ese problema, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. ¿Qué es lo que importa al final? Sí, porque los modelos evolucionan y tal como dices tú, mañana puede ser otro enfoque distinto, pero el problema va a seguir siendo el mismo, efectivamente, que es lo que nos preocupa, claro, lo que hay que resolver. Claro. Y ahora que mencionabas la inteligencia artificial como algo así genérico,
¿Tienes alguna Ujú. definición tú para cuando alguien, como diría Karen, para alguien de la calle, para mi abuela, para no sé qué, le pregunta qué es la inteligencia artificial, ¿tú qué le dices? Vale. Pues es una pregunta complicada. Sí, Em, vale, pues yo lo que diría es como que es una rama de lo que sería la ciencia, la computación, ¿vale? ok. Que en mi caso diría que habla del aprendizaje automático. Para mí, IA, ¿vale? Inteligencia artificial, implica aprendizaje, ¿vale? Que sé que esto es tocar, sé que esto, porque tradicionalmente y históricamente el rule-based system, los sistemas expertos, ¿vale? Que han sido tradicionalmente la IA y es IA, ¿vale? No, puede ser que no sea aprendizaje, ¿no? Pero en mi caso, tal y como yo lo veo, y yo entiendo que, bueno, que aquí hay como ramas, la inteligencia artificial eh, debe implicar aprendizaje. Luego, pues la palabra automatización. Y luego, pues bueno, la palabra automatización, ¿no? Que está como claramente ligada a, a este campo. Entonces, bueno, pues es muy amplio, o sea, es que, vamos. Y dentro de lo Sí. amplia que es la inteligencia artificial, ¿qué parte es la que te motiva más a ti? Vale, ¿qué parte es la que me motiva más a mí? Eh, uh-huh. A ver, a mí me he estado como estos 2, 3 años más cerca de todo el tema del aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Ujú. Porque me parece muy Ok. interesante, me parece como que hay paralelismos con sistemas cognitivos que utiliza el aprendizaje por refuerzo que me parecen muy interesantes. Hay muchas más cosas que me interesan, o sea, últimamente he leído muchísimo sobre el sistema multiagente, he leído muchísimo sobre teoría de juegos, todo el tema del lenguaje. Por ejemplo, el tema del lenguaje siempre me ha llamado un poquito más la atención que visión, por ejemplo, que también me parece súper interesante. Pero entonces, bueno, pues en cuanto a área, pues lenguaje. En cuanto también a más disciplina, pues aprendizaje por refuerzo, multiagente. Y también he visto algo de teoría de juegos, pero quizá lo que más he profundizado es por refuerzo. Ujú. Ujú. Suficiente, ¿eh? Yo ya con eso Bueno, Sí, ya, ya, exacto. ya para un rato, sí. Sí. Es decir, que desde incluso la perspectiva de videojuegos y así, el área donde te sentirías más cómoda trabajando sería el aprendizaje por refuerzo. eh, sí, y todo el tema de NPC. Bueno, a mí me encantan los videojuegos. Yo he jugado a videojuegos desde que era muy pequeña. Yo tengo un hermano mellizo y entonces los videojuegos han sido siempre como una experiencia para entretenernos a los dos. Y para mí jugar a videojuegos es algo fascinante, súper gratificante y mentalmente. Me encantan los juegos de puzzles, me gustan mucho los desafíos y es Ok. algo bueno, que me encanta. También he tenido mi propia startup de videojuegos un par de años, entonces, bueno, siempre me ha gustado. Dentro de los videojuegos hay muchas áreas donde se puede utilizar la IA. Hay una muy fuerte que es el desarrollo de NPCs, ¿vale? De non-player Ujú. characters. Luego hay una de generación de contenido, de niveles de videojuegos. O sea, se puede utilizar IA para muchísimas cosas. Dentro de los videojuegos, lo que más he hecho es aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Ok. Que se suele utilizar también en temas de continuous control, en robótica y tal. Hay muchas similitudes entre desarrollo de NPCs en cuanto a control de... O sea, en cuanto hay mucha analogía entre desafíos que tiene la robótica y los videojuegos en el tema de NPC, para poneros un ejemplo. La robótica, pues eso, pues imaginaros como un robot que automatiza un proceso en el que va cogiendo, ¿sabes? Va cogiendo cosas o va caminando, ¿no? En el caso de los Ok. videojuegos hay una figura que son los animadores que hacen que los bichos o los NPCs Ujú. se vayan moviendo. Pues ahora eso se puede hacer con Machine Learning, ¿no? Y Ujú. se pueden hacer que parte de esos videojuegos pues estén construidos con esos sistemas. Wow, No sé qué si me, interesante. no Y sé si me sí, explico. sí, sí, yo no.
Perfectamente, perfectamente. Ujú. No, a mí me parece interesante, me surgen dos dudas, entonces como estamos hablando de inteligencia artificial, voy a seguir por allí y luego retomo con la segunda pregunta. Claro. La primera es como que cuál ha sido el momento más divertido mientras trabajabas en el tema de videojuegos y Ujú. qué es lo que te hizo sentir más orgullosa, ¿no? Trabajando allí y quizá con un poco de la inteligencia artificial. Vale. Bueno, a ver, está, o sea, Unity como motor de videojuegos tiene una cosa como muy interesante y es que puedes hacer entornos simulados de Unity que sean Ujú. como análogos al mundo de la robótica. Pues para mí, por ejemplo, esos momentos en los que consigo que robots se empiecen a mover ellos solos y empiecen a aprender a caminar, o incluso empiecen como a hacer cosas juntos, a coordinarse y tal, eso pues Ya. está muy bien. También con los proyectos que últimamente he desarrollado, eh, que he estado trabajando también con temas de lenguaje, el poder hacer que un, un, un agente, ¿no? Pues juegue con un humano, tenga una conversación con un humano, me ha parecido como también como muy, muy enriquecedor. Eh, Ok. a mí al final, o sea, a mí al final del día a mí lo que me gusta es crear cosas que solucionen problemas. Genial. Y bueno, pues dentro del mundo de los videojuegos pues hay como problemas que luego se pueden como extrapolar al mundo real, ¿no? Entonces, y además voy a decir una cosa que es que los problemas del mundo real son muy importantes y tenemos que tener mucho cuidado en cómo implementamos la IA en las soluciones y en el impacto que tienen esas soluciones. Ok. Entonces, los videojuegos lo que son como cajas de arena, son como espacios controlados donde tú puedes como probar tus agentes sin un riesgo, sin que tengan como un impacto en la vida de las personas o en una cadena de producción. Voy a poner un ejemplo como a lo mejor como un poco pues polarizado, ¿no? Imaginaos pues robots que están ensamblando las piezas de un coche, ¿vale? Si nosotros tenemos como un simulador que ensambla las piezas del coche y podemos así entrenar a la gente, pues no es lo mismo que si no tenemos una fábrica que puede hacer daño a un humano, ¿vale? Puede haber un desastre o puede impactar en lo que es el modelo de producción. Sí. Y bueno, antes de seguir a otras preguntas, yo tenía mi duda, ¿no? Yo siempre fui hermana mayor, entonces siempre era el player one. ¿Tú eras player one o player two? Pues yo era player 2 porque mi hermano siempre ha tenido mucha más dexterity, ha tenido como Destreza, mucha más destreza. Yo era el player 2 porque mi hermano siempre ha tenido mucha más destreza y eso, y yo además disfrutaba muchísimo viendo el progreso en los Ok. videojuegos, ¿no? También con mi hermano, pero sí, jugaba como player 2. Ujú. Ya, yo tengo que admitir que la que tenía el talento era mi hermana, pero nunca iba a permitir que la menor fuera player one. Pero hombre, hay unos derechos, y ya está. espero que no escuche, espero que no Hay escuche. unos derechos y se tienen que respetar. Hombre, por favor. Comentabas al principio que en tu carrera no había habido momentos de eureka o de grandes cambios, sino que era más bien evolución. Te pregunto, cuando entras en el BBVA ya por 2016, que estuviste como 3 años o así, ¿no? Sí. ¿Tenía relación con lo que estabas haciendo en el mundo de los videojuegos? ¿O con el Deep Asteroid? ¿O fue una ruptura eso? Vale, no tenía relación. Yo después de dejar la startup empecé a hacer exploraciones en el mundo de los datos. Pasó todo el tema de la NASA, ¿vale? Y además, pues bueno, pues estuve aprendiendo cómo programar y tal, no sé qué. Ahí tuve la oportunidad también de conocer a Carlos Kukolski y a José Manuel de la Chica en el BBVA y encontré, o sea, tuve suerte, ¿no? Porque encontré quizá un punto en el que estaban innovando, pero también quería hacer como cosas con datos, había como gente también muy buena. Entonces, no hacíamos videojuegos, hacíamos sobre todo cosas con data. Pero sí que Ujú. creo que, o sea, con lo que decías tú, Alberto, de una ruptura, o sea, puede ser que a veces no estén alineadas las áreas de dominio, pero sí la disciplina a cultivar. Me Ujú. explico. El tema es que para llegar a lo mejor a hacer temas de robótica con C, SAR, en Unity,
En San Francisco, pues necesito conocimientos de ingeniería, necesito conocimientos de datos y de algoritmia. Y eso me lo ha dado el banco. Ujú. Eh, o sea, yo muchas de las cosas de ingeniería las he aprendido en el banco. Y yo creo que el dominio de la data, o sea, como el mundo de la inteligencia artificial es tan amplio, pues hay puntos en común. Entonces ese área de dominio es lineal. O Ujú. sea, no, perdón. Ese dominio de las herramientas es lineal, aunque el área de dominio vaya cambiando, ¿vale? Ujú. Yo estuve un año en el centro de innovación y luego pasé al área de ingeniería en Innovation Labs y ahí también tuve mucha suerte. Pues he estado en un laboratorio de innovación y sobre todo la gente que hay era como, o sea, bueno, que hay es muy competente y muy buena y tampoco, o sea, también una tangencialidad con el mundo de los videojuegos, es uno de los mejores managers que he tenido, Alberto, allí en el banco, ha estado años trabajando en EA Sports, haciendo localización del FIFA, de los Sims. Y hay puntos en común. Yo creo que los videojuegos siempre han estado ahí, pero sí que es cierto que todo el tema de la inteligencia artificial y el data science y tal, me ha dado y me sigue dando eh, pues una serie de conocimientos que sin ellos no podría eh, hablar de videojuegos Ujú. con IA, ¿no? Ujú. Y tú dirías porque es cierto que los bancos han sido en general, por lo menos algunos bancos han sido como muy receptivos a temas de Machine Learning, pero en concreto dirías que el BBVA ha sido pionero en la digestión de lo que es los desarrollos dirigidos por datos con respecto a otros bancos. Sí, sí, a ver, yo jamás me imaginé que iba a trabajar en un banco y el BBVA ha sido uno de los mejores sitios en los que he estado, ¿vale? BBVA hizo una apuesta, yo creo que hace años ya, por el área de Data y Analytics, ¿vale? Que han estado desarrollando durante muchísimo tiempo de una manera concienzuda y rigurosa, ¿vale? Y bueno, pues sí que yo creo que apostar de manera potente por un equipo a esa escala, en ese nivel, sí que tiene. Y luego, pues, a ver, yo creo que el banco ha apostado muy fuerte por el tema de la digitalización en general, lo Ujú. que yo veo del Ujú. BVA, ¿vale? Sí que creo que bueno, pues que con el tema de la implementación de inteligencia artificial hay un tema, o sea, hay una curva, ¿vale? Y luego está todo el tema de la regulación y la explicabilidad, ¿vale? Que tiene que tener. Entonces, todo ese tema añade una serie de constraints, de limitaciones, ¿vale? A lo que se puede hacer, que no quita que haya espacios para la innovación, ¿no? A lo mejor la concesión de créditos, por ejemplo, pues sí, Ujú. tienes que utilizar un algoritmo explicable, ¿vale? ¿Sabes? Y al final, pues un humano pues tiene que ser como una relación simbiótica entre un humano y lo que te va dando la máquina y vas como midiendo el riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de clustering de clientes, pues a lo mejor sí se puede hacer cosillas más de machine learning como más puro. En este caso, a mí sí me parece que el banco ha hecho un esfuerzo. Además, me parece que ha hecho una cosa muy bien el BBV, que es que le ha dado al usuario cierta información. O sea, si tú te metes en la app, tú tienes como... Eh, tienes analítica de tu salud financiera, te dan tu salud financiera, tienes como un pequeño bar chat donde te dice lo que te has gastado en este mes en tal. Entonces sí que te da esa visión de data, ¿no? Al usuario, que me parece un punto a favor. Ujú. Entonces, yo sí que creo que bueno, que había una apuesta fuerte, ¿no? Y luego, pues sí que es cierto que tienen, o sea, han tenido como unos aciertos fenomenales a nivel de cultura e ingeniería, ¿no? Cosas como el proyecto Ninja y una serie de cosas que están a la altura de empresas de software. Ujú. Ujú. Muy bien. Ok. Qué bueno esto del BBVA. Me hace sentir más tranquila porque siempre que uso la aplicación he sentido que el BBVA tiene cierto nivel comparado con otros bancos, pero ahora me siento más tranquila sabiendo estas cosas por detrás. Sí, Y
Y bueno, ya también estamos aquí, o sea, estoy aquí en la investigación sobre ti, Gemma. Hemos visto que desde el 2017 también estuviste hasta más o menos 3 años más colaborando con DeepMind, ¿no? Y StarCraft no sé si lo voy a decir bien, en 5C2. País Eh, tú. Ujú. en 5C2, donde hiciste varios entornos y agentes con aprendizaje por refuerzo e incluso has incluido el diseño de funciones de recompensa, ¿no? Entonces, quizás saber qué es un poco, qué es eso, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo y qué significa para ti, Gemma, Ujú. esta área? Vale, a ver, os cuento un poco, ¿no? En plan, Ujú, estamos en el verano de 2017 y, bueno, pues yo había empezado, como estaba en el BBV, y había empezado como a leer papers de investigación, ¿no? Para empezar a entender de manera más rigurosa cosas como de cutting edge de Machine Learning. Y a mí me encantaba el StarCraft de siempre. He jugado con mi hermano al StarCraft. Me parece un juego fascinante. O sea, el diseño, los modelos mentales de diseño estratégico, cómo tienes que ser como reactivo a las estrategias del oponente. O sea, me parece de una complejidad absoluta. Es un juego que en su momento o sea, fue uno de los juegos más vendidos de Blizzard y bueno, es un deporte nacional en Corea. Es un juego, bueno, a mí me encanta y me ha encantado de siempre, ¿no? Entonces claro. se publicaron de repente este paper y dije, madre mía, dos cosas que me gustan, ¿no? De todo el tema este de Machine Learning y el StarCraft. Entonces, pues bueno, pues casi que me metí de lleno. Y además, mirando un poco las personas del proyecto, o sea, uno de los líderes del proyecto, que es Oriol, Oriol bueno, Viñals, es ¿no? Oriol Viñas de Terrassa, que además es una persona encantadora. Eh, que él además tenía como un recorrido también dentro de cómo había estado trabajando con la API de Bloodborne, que es como otra versión del StarCraft. Y bueno, o sea, lo que es el StarCraft es increíble porque es una abstracción de problemas y de desafíos del Machine Learning que pueden tiene un impacto además sobre lo que es la resolución de todo el tema que está buscando este DeepMind, que es resolver la inteligencia, ¿no? Y de un montón de desafíos que tienen muchísimas implicaciones y aplicaciones como coches autónomos, o sea, como energía, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, Okay. voy a llegar a tu pregunta, Karen, perdona, es que No, esto me parece fascinante que lo cuentes, es esto que es increíble, es, adelante. Además, StarCraft es un juego muy bueno, o es sea, y que lo juntes con algo que te apasiona, como fue el Machine Learning, suena, o sea, mm, suena más interesante saber esto que lo que te he preguntado. sí, a ver, sí, el tema es que, bueno, pues eso, StarCraft al final es un juego de estrategia en tiempo real, ¿vale? En la que tú tienes que resolver un desafío a nivel macro, crear una Ujú. economía con una serie de recursos, crear un ejército eh, y ganar a un oponente, ¿no? Y luego, pues bueno, pues tienes un tema de que tienes diferentes razas, entonces estas razas pues se equilibran entre sí y las unidades que tienes pues para hacer como esa batalla, ¿no? Esto supone un desafío a nivel macro porque tienes una gente que tiene que gestionar una economía, ¿vale? Y luego a nivel micro, porque es una gente que tiene que controlar un mapa con ese macro, pero luego tiene que, con esas unidades, como ganar una batalla, ¿no? Entonces son como muchos desafíos. Además, tiene una dependencia secuencial muy fuerte en las cosas que empiezas a hacer al principio de la partida y cómo desarrollas tu tech tree, ¿no? Ese árbol tecnológico durante la Ujú. partida te va a influir muchísimo en lo que es la batalla con ese oponente, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta dependencia long-term dependency, toda esta dependencia secuencial, pues era una de las cosas por las que DeepMind empezó usando aprendizaje por refuerzo. Ya. Digo empezó porque la solución de AlphaStar tiene algo de refuerzo, pero sobre todo tiene imitación, tiene mucha gente. Ahora podemos seguir hablando, si queréis, de la solución final que dio DeepMind. Pero el caso es Ujú. que cuando salió ese paper,
salieron una serie de cosas, o sea, una serie de entornos que se llaman los minigames, los minijuegos, que son desafíos acotados dentro del juego, ¿vale? Que estaban resueltos con aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Okay. Entonces, lo bueno también que tiene esto es que esos desafíos, esos pequeños entornos donde se probaban game features y cosas del juego, tenían que ver con problemas de machine learning, de salesman problem, estaba como ahí metido también en uno de los minijuegos, pues ahí era un poco así, ¿no? Entonces, a mí me interesaba muchísimo todo ese tema de los minijuegos y de esos entornos. El aprendizaje por refuerzo, al final, si lo tengo que explicar en una frase, lo que yo te diría es que es un aprendizaje que se hace interaccionando con un entorno, ¿vale? Okay. A través de una recompensa, ¿vale? Normalmente en aprendizaje supervisado, por ejemplo, pues nosotros le pasamos como datos al algoritmo, ¿vale? Con las etiquetas de sí, no, decimos, venga, esto es un gato, pues venga, etiqueta gato, esto es un perro, etiqueta perro, ¿no? Entonces al final el algoritmo o la máquina aprende lo que es un gato, lo que es un perro, por la serie de ejemplos que tú le has dado etiquetados, ¿vale? En el refuerzo no hay data de por sí, ¿no? Lo que hay es un entorno, ¿vale? Y lo que es los datos es una tupla que se va generando, ¿vale? Conforme el agente va interaccionando con ese entorno y al final cuando consigue el objetivo, ¿no? Entonces, la frase es aprendizaje en torno a objetivos, ¿vale? Okay. Es el objetivo. Sí. Y entonces, pues, va aprendiendo así, pues, un poco, pues, por trial and error, ¿no? Equivocándose y acertando. Como aprenden los niños, vamos, sí. Eso es. Sí, tiene un punto como muy cognitivo. Luego, pues tiene muchísimos desafíos, ¿eh? No es un área fácil. No es nada fácil, pero bueno, es fascinante. Pero muy interesante. Es fascinante, Exacto. sí. Y después algo que hemos visto, a ver, así nos atrevemos yo a decirlo y tú a definirlo. Hemos visto que también has colaborado en el mantenimiento y creación de agentes que incluyen Q-Learning y Dealing Deep Q Networks, DQN, arquitecturas de DQN, en un repositorio de código abierto. Para personas que conocemos poco este área, ¿nos podrías decidir cuál es la diferencia o en qué consisten el Q-Learning y el DQN, el DQN? Vale, el Q-Learning, lo que os diría es que está basado en la función de Bellman y al final es una función que mide cómo de bueno es tomar una acción particular, ¿vale? En un momento dado. Pensar que nosotros estamos interaccionando con un entorno, ¿vale? Entonces, para llegar a ese objetivo vamos tomando acciones. Ir para arriba, ir para abajo, disparar, hacer algo, ¿vale? Entonces tenemos la función de Bellman, que es como una especie de evaluador de cómo lo estás haciendo a cada paso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final este DQN lo que hace es utilizar redes neuronales para esa aproximación. Es como una especie de apoyo para ese aprendizaje. Y bueno, dentro de todas esas variaciones de DQN, pues tenemos Double Deep Q-Learning, tenemos un montón de tipos de algoritmos diferentes y el hecho de elegir un poco este algoritmo también va por un tema de generalización, cómo de bien generaliza este tipo de red neuronal con respecto a otras. Por ejemplo, nosotros podríamos usar DQN, podríamos utilizar como diferentes sistemas de redes neuronales, podemos usar una LSTM que tiene memoria, ¿vale? Podemos utilizar una convolucional, podemos utilizar una deep forward, ¿vale? Pero aquí lo que hace este double dwelling es como comparar dos redes. Entonces comparas dos redes y te da como esa aproximación, ¿vale? Pero bueno, al final son métodos. O sea, sí que me gustaría como comentaros que esto es importante, que los minijuegos no son iguales que el juego completo, ¿vale? Los minijuegos son como pequeños problemas encapsulados. Acotados. Exactamente. El juego en sí, pues, claro, lo que es esa recompensa de ganar, perder, ese aprendizaje por refuerzo, pues está muy lejos en el tiempo. Entonces había muchos problemas de sparsity. Entonces al principio, pues, hicieron mucho
supervisado, hicieron mucha imitación, ¿no? En plan darle como ejemplos de humanos. Al final, una de las mejores soluciones que dio el equipo de Oriol era el tema del Alpha Star League, ¿vale? Que era como gentes que competían es un sistema multigente, de gente que compiten entre ellos, ¿vale? Entonces hay uno como que va aprendiendo, ¿no? A ganar al enemigo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que os quedaseis con que el full ladder game, ¿vale? El juego entero del StarCraft, la solución que han dado, utiliza muchas más cosas que aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Luego hay un tema de teoría de juegos, de equilibrios de NAS, de transitividades entre estrategias, que ya es otro campo que se abre también dentro del StarCraft. Utilizan multiagente. Han utilizado supervisado, imitación. Algo de MAL, también de RL, habrán hecho. Pero hay muchísimos campos que han tocado, ¿vale? Pero en estos minijuegos que ha hecho el equipo de DeepMind, y yo también tengo un repositorio de contribuciones con minijuegos y los de otros contribuidores de open source, sí que se utiliza mucho DRL y mucho también Actor Critic, ¿vale? Con RL. Entonces, pues bueno, pues sí que comentaros eso, que yo creo que es importante para que se entienda un poco la magnitud, un poco del orden de magnitud del desafío. Me gustaría decir, pues claro, todo el mundo ha visto el vídeo AlphaStar y tal. Hay una entrevista muy buena en un podcast que se llama Talk RL, que hacen entrevistas de RL, que está en inglés, a Roman Ring, que es Research Engineer, es ingeniero allí en DeepMind, que dice una cosa que es verdad, ¿no? Que es que StarCraft no está resuelto. Han hecho una gente que consigue vencer al 95% porque no está resuelto, ¿no? Entonces, a mí el hecho de el desafío sigue abierto, ¿no? Y aparte que el entorno es que es fantástico, en serio, es que yo me podría tirar una vida y media solo con el StarCraft. Eso es lo que me da miedo a mí de los videojuegos. Que me es increíble, es fascinante. Ya. Bueno, y un poco de hablando de juegos, también tenemos aquí que en el 2019 estuviste con Google AI en Mountain View, en California, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras contar cómo te embarcaste en esta aventura, en qué consistió todo este trabajo, los tipos de juegos que hacías allí. Sí, a ver, yo estuve pues eso en Google AI, previously Google Brain para Stadia. Fue una experiencia muy buena. No puedo contar mucho de los proyectos en sí porque no son públicos, pero, Perfecto. Pero sí puedo, o sea, lo que sí que creo es que hay muchos campos de Machine Learning que se pueden aplicar a videojuegos y bueno, pues yo sí que estuve trabajando en temas de RL y en temas de control y bueno, y sobre todo lo que sí me gustaría es hablar un poco del tema de la experiencia de Silicon Valley, ¿no? O sea, yo había ido a San Francisco pues de visita unos días a algunos eventos y tal, pero es muy diferente estar viviendo en San Francisco que visitar San Francisco, sobre todo Mountain View. Es un lugar en el que, bueno, hay cosas que son increíbles de Silicon Valley, y es que no hay restricciones, o sea, la gente no se autolimita y dan mucha rienda suelta a la creatividad real, cosa que fue un poco un shock cuando volví a España, porque en España somos súper creativos, hacemos unas cosas increíbles, pero a veces también como que nos echamos en plan, eso no se puede hacer. O sea, en plan, allí en Silicon Valley nadie te dice, en ese comercio te dicen, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, como, ¿sabes? Sí. Eso es un shock cultural brutal, ¿no? Entonces, ¿O qué necesitas, no? ¿Qué necesitas? Eso es. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos para lograrlo? En cambio, aquí es como más difícil, más complicado. Pero dicho esto, por ejemplo, en plan de, y a muchos españoles nos tiene como
o sea, a los españoles tienen mucha consideración porque son muy creativos. Y es verdad, ¿eh? O sea, claro, nosotros nos vemos aquí porque estamos nosotros aquí y luego la gente, por ejemplo, española que yo conocí allí en Mountain View, gente muy buena y súper creativa, súper creativa. También digo, se trabaja muchísimo, ¿vale? O sea, es otra, o sea, es otro ritmo. Pero vamos, yo no lo cambio por absolutamente nada. Me surgió la oportunidad gracias a una persona de Google X, ¿vale? Que conocí, que Google X es el Moonshot Factory, estos de Google, los que sacaron las Google Glass, los balloons, ¿vale? Y bueno, pues quizá, yo que sé, a lo mejor, pues sí que vio como fit conmigo así en un entorno ex de Google X y proyectos así más rarillos. Y bueno, y surgió y estuve a punto de decir que no, pero dije, es que si digo que no, porque claro, no. Es como San Francisco, es que de repente pues también es que es un choque, ¿no? O sea, es que es un choque. Pero bueno, dije, mira, esto es una vez en la vida y bueno, pues no lo cambiaría, ¿no? Y conocí a gente muy buena. Allí estuve trabajando, claro, con gente de Pixar, que venía de Pixar, con gente muy buena, ¿no? Entonces, estuvo bien la experiencia. Muy bien. Sí. Y ahora ya en los últimos tiempos podemos decir que hace poco, no sé, ha sido en abril, ¿no? Que has entrado en Appium Hub, ¿se llama? Appium Hub, como, sí. Appium Hub. Sí. Como Lead Data Scientist. Cuéntanos. Sí, he entrado en Appium. En Appium, primero, había oído hablar muy bien porque tiene un evento bastante importante de software craftsmanship en Barcelona, ¿vale? Y si los conocía. Y bueno, pues tuve la oportunidad de estar un poquito más en contacto con ellos. Entonces a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, o sea, a la que debería, o sea, la que quiero, una cosa a la que quiero redirigir también mi carrera, que es a produccionar IA, ¿vale? Tenemos como la IA de research, tenemos como los papers, ahora hablaremos también un poco de los papers, pero ahí hay una curva, ¿vale? Que vamos a vivir en los próximos 10, 15 años, que van a ser Machine Learning First Products, ¿vale? Y productos, y entonces eso lleva una cantidad de software y de principios de software embebidos, pero fortísimo, ¿no? Y entonces necesitamos esas dos patas de manera consistente, de manera segura, de manera robusta y para mí buscar ese sitio, ¿no? En plan con esas prácticas de software, pues era fundamental, ¿no? Entonces, Appium tiene eso. Tiene calidad en prácticas, ¿vale? Tiene gente buenísima. Y luego también pues hay un fit un poco de valores, ¿no? Yo soy una persona pues que evita las narrativas cíclicas y que me gusta crecer, aunque implique equivocarme a veces. Entonces, ese principio de never stop growing y ese espacio seguro que hay para cometer errores y esa transparencia que tienen, que es fenomenal. Entonces, bueno, pues me uní para ayudar y potenciar sobre todo el área de data y estoy muy ilusionada porque siento valor pero también que me dan ownership, que me guían con honestidad. Entonces estoy muy contenta. Además, tenemos este tema de crecimiento y autodesarrollo, entonces está muy bien. Está muy bien, estoy muy contenta, ya os contaré. Muy pero bien. Sí. Porque además has empezado hace muy poco, o sea que tienes todavía mucho más que contar. Sí les seguía desde hace bastante tiempo, pero sí, llevo poquito tiempo. Sí. Muy bien. Y hemos visto también en LinkedIn que tienes un proyecto que se llama Empathy. Mempathy. Mempathy, perdón. Mempathy. No te preocupes. Sí. Cuéntanos. Os cuento un poco sobre esto, porque es muy curioso. A ver, hemos hablado, yo creo, durante este tiempo, ¿no? En plan de todo el tema de crear, de todo el tema
crear para solucionar problemas. Y yo siempre pienso en el tema de las exploraciones controladas, ¿vale? Sí, y estos proyectos que van creciendo, en los que uno como va probando cosas o va como formulando hipótesis y cosas en las que quiere crecer, ¿vale? Cuando volví a España, bueno, toda la pandemia y tal, me animé con esto. Por un lado quería seguir como desarrollando ese skill set técnico que había cogido en Google, ¿vale? Con el tema de los videojuegos y con el tema de Unity y César. Al final yo había estado trabajando también mucho en Python. César es un lenguaje de programación altamente tipado, o sea, es muy diferente a Python, ¿vale? Es mucho más de bajo nivel. Entonces quería seguir con eso. Y luego, pues, siempre me había llamado mucho la atención de todo el tema de los agentes y los personajes que no juegan al videojuego, pero que son capaces de crear un videojuego con un humano, ¿vale? Y de ahí surgió un poco esto, estas ideas. Entonces, lo quería juntar también con el tema de que la gente está con pandemia, que con este isolation, ¿no? Con que la gente está como más aislada, que no puede hablar. Entonces surgió esta idea de hacer una conversación con una IA a través de un videojuego, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final Empathy es eso, es una conversación con un agente, ¿vale? En el que la persona pues va descubriendo algo sobre sí misma. Entonces, bueno, pues a lo largo de este recorrido pues he probado muchísimas cosas, ¿vale? Empecé probando aprendizaje por refuerzo, incluyendo el diseño de recompensas basadas en un poco en plan en cómo era capaz de la gente de ser empático con la persona. Luego vi que eso, pese a que funcionaba así, empecé a probar imitación, ¿vale? Que es darle ejemplos de frases de cómo podía cómo podía contestar el agente a esa persona, pero eso al final no escalaba, porque estaba como, y también era como muy sesgado, porque estaba basado en las contestaciones que yo haría, ¿sabes? Entonces, claro, faltaba ahí en plan de tal. Entonces ya me lancé a temas de lenguaje. Sobre este proyecto, sí que es cierto que era un salto, porque lo presenté a la IDE, al workshop del EXAC, que es una conferencia AAA, y posteriormente al NeurIPS 2020, a unos de los workshops que se llama When Language Meets Games. Entonces he empezado como, y bueno, por suerte me aceptaron los dos papers. Y entonces he aprendido aquí en plan de los proyectos técnicos de Machine Learning, de cómo comunicar de manera como más rigurosa. La comunicación en research es súper complicada, ¿vale? Tienes que darle como 1000 vueltas a lo que dices, poner referencias, entender bien lo que se dice, que lo que digas sea la única manera, la mejor manera interpretable de lo que quieras decir. Entonces, eso es un desafío a nivel de comunicación, ¿vale? Y luego a nivel de estructura. Entonces me ha servido muchísimo porque al final el Machine Learning pues tiene muchas capas, ¿no? Entonces tú tienes una capa a lo mejor más de producto o comunicativa, ¿no? Como la que estamos ahora practicando ahora mismo, que necesitas unos conceptos, necesitas también unas habilidades, ¿no? De resumen, de saber comunicar, de saber contar y tal. Luego pues tenemos el desarrollo. En el desarrollo pues tienes que saber implementar, tienes que saber qué particularidades técnicas tienes en cada modelo, tienes que saber las clasificaciones y tal. Y luego está la parte de research, que sigue siendo, ¿no? En plan, en la que tienes que descubrir, hemos hablado también de este descubrimiento, ¿no? Y tienes que experimentar, ¿no? Entonces, toda esa experimentación pues tiene como sus reglas, la investigación tiene como su estructura, ¿no? Y no es fácil, es una cosa como... es difícil llegar a eso, ¿no? Es muy difícil. Pero sí que es cierto que me ha ayudado mucho, porque además, perdonadme si estoy hablando así un montón, ¿eh? Es que hay una cosa fascinante que es hacerte el prototipo del videojuego, que lo tengo, que está el prototipo y que puedes jugar y que puedes como hablar con la IA, y luego escribir el paper, ¿no? Entonces son como dos mundos como muy diferentes, uno en el que estás creando algo, ¿vale? Y otro en el que estás escribiendo, o sea, estás como elaborando experimentos y comunicando los resultados, ¿no? Entonces sí que creo que es importante también cuando se hace research,
esa parte ingenieril de probar las cosas y de ver cómo funcionan las cosas. Y esto yo lo sigo desarrollando, ¿vale? Ahora, por ejemplo, después de refuerzo y imitación, ahora estoy implementando un paper, o sea, bueno, lo he implementado, un paper de Uber AI, que ha hecho un modelo que se llama de Plug and Play Models, con modelos de discriminación sobre la arquitectura de Transformer, que te hacen una generación controlada del lenguaje usando GPT. Wow. Y claro, ahora ya es, por ejemplo, todo ese problema de los sesgos de imitación de mis respuestas, pues ahora tengo otro desafío, ¿no? Que es controlar GPT. Es como esa ballena, ¿no? Que entrenada en Reddit, ¿no? Y está fenómeno, o sea, es increíble, es increíble. Muy bien. Bien, perfecto. Y ya no sé si, bueno, lo último que hemos oído es que también has empezado a colaborar en un fondo de inversión que busca proyectos de IA. No sé si quieras contarnos un poco al respecto sobre esto. Sí, os cuento. Bueno, yo formo parte de la comunidad de Google for Startups, estuve en Tetuan Valley y trabajé para Karel. Karel fue líder de Google for Startups durante un año y ahora se ha lanzado con su propio, bueno, con un fondo en el que se llama Backfound, que está basado como también en una gran comunidad de backers, expertos técnicos en diferentes áreas de dominio. Entonces, bueno, pues yo estoy echándole un cable, sobre todo en proyectos de Machine Learning, ¿no? Entonces, por un lado, estamos buscando proyectos y estamos analizando y ayudando a emprendedores. Y sí, pues bueno, pues sí que me gustaría aprovechar esta oportunidad un poco pues para dar la oportunidad a emprendedores de proyectos de IA que puedan estar utilizando este podcast y que estén buscando financiación para que se pongan en contacto con Karel o con Backfound y bueno, que efectivamente que le podemos echar una mano encantados. Entonces, sí, perfecto. Sí, ponemos el link en la descripción del episodio sin ningún problema, si todos los que estén interesados puedan participar y bueno. Gracias. A ver si se nos ocurre algo a nosotros, ¿no, Karen? Sí, sí, exacto, también aquí desde Spain ya hacemos algo interesante. Muy bien. Y ya hablan en otro orden de cosas, ya fuera de lo que es la parte, digamos, más tecnológica del trabajo. Sí. No hace mucho ha sido seleccionado por Business Insider como una de las 23 personas menores de 35 años líderes de la revolución tecnológica. ¿Qué se siente al ser seleccionada en un tema así? Pues yo no me lo esperaba. A mí el Business Insider, yo seguía el medio cuando, sobre todo el americano, antes de que lo implantaran en España. Bueno, pues a ver, siempre que te reconocen el esfuerzo que haces por algo, pues siempre está bien. O sea, yo quiero decir una cosa también, de que no es fácil. O sea, la gente piensa siempre, el concurso de la NASA, o sea, en que vienen las cosas fáciles, pero no es nada fácil. Hay muchísimos desafíos. A mí hay muchas cosas que me han costado mucho trabajo y lo que me queda, ¿no? Que no creo que creo que van a seguir habiendo cosas difíciles por el camino, de desafíos. Entonces, bueno, pues sí que está bien. Me sorprendí mucho también porque la gente que también tenía el premio es gente como muy, muy buena y bueno, pues siempre te entra un poco de síndrome del impostor y tal, pero sí que creo que da energía. ¿Qué sentí? Pues energía, sentí como energía como para seguir haciendo. Dice, bueno, pues voy a seguir haciendo cosas. Bien. Sí, no te dejes llevar por el síndrome del impostor, nada que ver. O sea, con todo lo que nos estás contando, o sea, me parece que me falta mucho por aprender, ¿no? Y me estoy acordando yo de cosas que no hemos mencionado, como por ejemplo, creo que fue en 2018, organizabas meetups de TensorFlow. Sí. Me acuerdo yo. Mira. Sí, o sea que hay mucha gente de Spain AI que alguno te conocerá por lo del Deep Asteroid y otros por los meetups estos. Te lo garantizo que hay gente que lo que recuerda es eso, que eras como la embajadora y una persona súper conocedora de
de TensorFlow y que, bueno, pues eso, Sí, sí. que lo del Business Insider no es por el Deep Asteroid nada más, sino que es por una notoriedad en una exposición en muchas áreas, vamos, claramente. Ujú. Que sin duda son todas áreas muy interesantes y que han requerido lo que tú has dicho, trabajo y esfuerzo. Y vamos, que lo has hecho y felicidades por este premio. Y desde esa posición, ¿qué te gustaría decirle a otras mujeres u otras personas en el mundo a modo de motivación? Motivación. Que los desafíos forman parte del camino, que los vean como oportunidades para aprender, que no existe el overnight success, el hacerse... no existe eso. Eso es una cosa que De la noche vemos. al día. Sí, no existe, Ajá. que no Ujú. existe ese éxito de la noche al día. Que ese éxito de la noche al día es lo que se ve, pero no es Eso real. es. Ajá. y, Muy y bien. que, y que, em, que hagan algo que les rellene y que se enamoren de los problemas, no de las Muy bien. soluciones. Eso ya nos lo comentó un entrevistado antes, yo creo que ¿Sí? fue Andrés Torrubia. Andrés Sí. puede ser. Es que Andrés es Creo que sí, ¿eh? mucho. Andrés es así. A mí Andrés me encanta. Yo con Andrés he tenido conversaciones súper súper profundas sobre la industria, sobre la IA y súper consistentes. O sea, Andrés es muy bueno. Uh-huh. Bueno, y Sí. ya dado todo lo que nos has contado y todas las cosas que te hemos también preguntado, ¿qué le dirías tú a la Gema del futuro para cuando escuches esta entrevista quizá en el año 2042? A la Gema del futuro. ¿Qué Ujú. le diría a la Gema del futuro? No sé, le preguntaría, no le diría nada, le preguntaría si ha salido todo bien, hay algo que debas saber. Le preguntaría, ¿no? Le preguntaría algo, le preguntaría si es feliz o si va todo bien. Quizás una pregunta genérica como para no entrar en una paradoja espaciotemporal, ¿no? ¿Va todo bien? eh, no sé si es una respuesta válida. Es súper válido, está Vale. muy bien. O sea, es muy curioso porque uno siempre ¿qué le diría? Y que, bueno, no sé, sigue así o no, pero tú tienes curiosidad, ¿no? En saber si la cosa va bien. Y eso es algo súper interesante de saber siempre. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar la entrevista y nosotros tenemos la costumbre de pedirle a nuestro invitado anterior que haga una pregunta para el siguiente invitado. Y pues la pregunta para ti, Gema, es que si hubiera la posibilidad de almacenar un año de recuerdos y pasárselo a tu hijo o hija, ¿qué año sería? Si hubiera la posibilidad de almacenar un año de recuerdos y pasárselo a tu hijo o hija, ¿qué año sería? Pero, Ujú. pues mira, bueno, te voy a contestar, pero primero te voy a contestar con otra pregunta, ¿no? En plan, Perfecto. o sea, la primera pregunta que me haría sería, ¿para qué? O sea, ese año de recuerdos, ¿cuál es la lección? ¿Sabes? ¿Para qué utilizaría? Porque cada año, supuestamente, pues Elige, podría tener una lección. elige, 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 elige. elige. Claro. Lo que Exacto. quieras. ¿Qué lección quieres darle a tu hijo? Entonces le das ese año de Ante recuerdos. preguntas ambiguas, Mm. puedes escoger lo que te apetezca más contestar. Yo también lo pensé, ¿eh? Yo cuando escribí la pregunta dije, "Joder, la pregunta es ambigua, porque lo de pasárselo además no entendí muy bien, o sea, tenía una doble lectura, podía ser pasárselo para que aprendiera, para que disfrutara, o pasárselo como que se lo quieres meter Claro. en la memoria, no sé, Mm, entonces, Ujú. pues precisamente por esa ambigüedad, lo que te apetezca contestar. Ya le preguntaré yo a Alberto Conejero, que es el que hizo la pregunta, le preguntaría exactamente qué matiz le querías dar a esto, ¿no? Pero Sí, pero cualquier respuesta es vale. completamente Sí. válida. efectivamente, no hay examen. Eso es. Estamos en Silicon Valley. La creatividad se premia. Sí. Pues quizá eh, le daría un año en el que quizás de 2015 a 2016, pero no de enero a enero. Ok. O esa época, más o menos. O sea, un año en el que
ese hijo o hija hubiese entendido lo que cuesta transformarse y hubiese visto como esos primeros frutos, ¿vale? Pero que hubiese vivido como ese momento de lucha por la transformación. Luego verlos... Ok. Pero no como en una peli, porque en una peli vemos ¿sabes? A Rocky Balboa corriendo 5 minutos y de repente ya está en el ring y ya está como teniendo éxito, ¿no? Entonces, quizá como esa realidad de tiempo no tan elástica, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Y ahora es la hora de la venganza. Venga. ¿Qué pregunta querrías que le hiciéramos al próximo entrevistado o entrevistada? Vale, pues a ver, vale. A ver. Se me ocurren algunas, ¿vale? Las voy a soltar y ya luego pues me decís. Pues Vale. va. Una sería como, imagínate que solo que te dan la oportunidad de hacerte como experto en una disciplina dentro de la IA, ¿vale? Wow. ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Con una píldora, ¿no? Sí, con una disciplina, exactamente, en plan de, Una píldora, ahora un sé chip. teoría de juegos, te tomas la píldora, pero solo de una. Y sobre todo lo que más me interesa es, ¿por qué esa? Vale. Okay, ¿Vale? ¿por qué? ¿Por qué? O sea, que elija y por qué. ¿Por qué esa y no cualquier otra, ¿no? Esa sería una así como más sí, más técnica para ver un poco los intereses. Luego hay otra. Vale, luego hay otra que es ¿cuánto tiempo crees que los agentes del lenguaje van a tardar en pasar el test de Turing? Ok. ¿Vale? Perfecto, esa me gusta mucho. Ok. Vale. Y, Bueno, las dos me han gustado, la verdad. y bueno, y a ver, yo creo que con esas dos. Luego se me ocurren un poco más, pero son un poco más capciosas. Te Tampoco podemos quiero. poner un buzón si O quieres. sea, ya, es que. Pero bueno, con Sí, esas. claro. Yo creo que con esas dos, en plan, ya elegís luego la que más os guste a Te vosotros. veo desatada, sí, Ya, sí. no, Sí. es que No, pero si fuese por pero preguntas, si quieres me nos encanta hacer preguntas. Pero entonces si quieres nos haces más preguntas, nos las envías y entonces algún entrevistado que tú puedes sugerirnos, se las hacemos. Ah, vale. Entonces, Vale. ahora si quieres nos das algún nombre a quien podamos entrevistar. Efectivamente. Sí, a mí yo os recomendaría a Elena Alfaro. Ha sido como la cabeza de Data Analytics mucho tiempo y también por lo que hemos hablado de las preguntas que me habéis hecho del BBVA, del banco, yo creo que Elena, Elena ha hecho muchísimo y bueno, pues a mí yo siempre la sigo y colaboramos hace poco las dos en un blog post que sacó el BBV también y, Ok. y bueno, sí que es una figura en la que yo me fijo y sigo para estas cosillas. Entonces sí que me gustaría como recomendárosla. Perfecto. Muy La bien. anotamos. Hemos terminado ya la parte de entrevista y pasamos a la batería de preguntas, que si comentas que ya nos has escuchado antes en unos cuantos episodios, no te pillará muy de nuevas, pero bueno, aún así intentaremos ponerte en algún... no ponemos en aprietos a nadie nosotros. Bueno, ya sabes entonces que esta sección es para que contestéis rápido y sin dar muchas vueltas a una serie de preguntas que tenemos preparadas. Así que si ya estás lista, pues empezamos. Vamos a por ello. Empiezo yo. ¿Qué canción te pone las pilas? The Scientist, de Coldplay. ¿Android o iPhone? Android. ¿Qué tienes de fondo en la pantalla de tu ordenador o de salvapantallas en tu móvil? Una montaña. Ok. ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras acabado trabajando en esta área? Estaría trabajando en un estudio de arquitectura, probablemente haciendo planos. Bien. ¿Y qué estarías haciendo ahora mismo si no estuvieras en esta entrevista? Dando un paseo, porque es lo que hago todos los días. Ya. ¿Y qué es lo más loco que has hecho últimamente? Nos sentimos culpables, ¿eh? No, para nada. Lo más loco, pues lo más loco que he hecho ha sido pasarme 2 horas jugando a un nuevo videojuego que es fascinante, que os voy a contar, que se llama Spiritfarer, que es un videojuego que va de cambiar la relación con la muerte, ¿vale? Está basado en el universo un poco del estudio Ghibli
va de que tú eres el sustituto de Caronte, entonces tienes que llevar a las almas, acompañas a las almas en un viaje, ¿vale? Pero es súper tranquilo, es súper positivo, es súper... De hecho, una de las mecánicas que tienes para las almas es para abrazarlas, las tienes que escuchar, tienes que hacer como misiones con ellas y tal, es súper, de hecho es muy reconfortante, es positivo y está muy bien. Y lo más loco, pues eso, pasarme 2 horas ahí jugando a eso. Muy bien. Y si pudieras viajar a cualquier época, ¿a dónde irías? Si pudiera viajar a cualquier época, iría probablemente al Renacimiento. A ver si me dejarían hacer cosas así locas y seguir creando, pero un poco en ese contexto, ¿no? Claro, sin todas las herramientas de hoy en día. Y bueno, si gracias a la inteligencia artificial fuera posible recuperar alguna conversación o recrear alguna conversación con cualquier persona de cualquier época o incluso algún personaje de ficción, ¿con quién hablarías? Me gustaría hablar con Turing, pero me gustaría hablar con Turing después de Enigma y en su última etapa. Muy específico, ¿eh? Ya te falta poner día nada más. Vamos. Y a esta yo creo que sabemos la respuesta a la siguiente. ¿PyTorch o TensorFlow? Bueno, claro. Pues lo que te voy a decir es TensorFlow 1.7. Toma. Bueno, específicamente. Esa versión. Porque ¿Y no la 2? La ¿No? 2, Ninguna de las dos. bueno, sí, ¿sabes lo que pasa? Que con la 2 ya introdujeron todos estos, lo que yo llamo The Neural Network Menu, ¿vale? Que es cuando tú tenías como todo este menú. Entonces, que está muy bien, pero que era como menos flexible. Entonces también la gente a partir de ahí, por esa capa de API de alto nivel, se empezó a mover mucho a PyTorch porque les permitía como más flexibilidad también teniendo como esa idea, ¿no? O sea, esa manera como de crear. Entonces, a mí me gustaba mucho, tenía un punto, 1.7, que tenía como una manera de hacer los grafos muy guays y que sí que estuve trabajando más con ella, con esa versión. Pero bueno, sí, a ver, claro, yo elijo Tensor también pues porque he seguido mucho el proyecto, pero entiendo, pero PyTorch, o sea, es que en realidad está muy bien también, ¿eh? O sea, no, ¿sabes? No hay que desmerecer. Muy bien. Y vale, ¿una cita o frase que te mole o que sea tu mantra? Vale, una cita o frase que me guste que sea mi mantra. Vale, hay una que está muy vista, que es del Dr. Seuss, que dice: Don't cry because it's over, smile because it happened, ¿vale? Okay. Que es como que me ayuda mucho a mí a sobreponerme a los errores y aprender, ¿vale? Porque al final como que el error forma siempre parte del proceso y lo tenemos como muy o sea, lo victimiza, o sea, no, ¿cómo se dice? Victimizamos, sí. Sí, lo victimizamos o nos victimizamos a nosotros mismos cuando cometemos errores y en el fondo el error, o sea, es que para tener éxito tienes que equivocarte. Entonces, esa frase un poco me lleva a decir, aunque te has equivocado, pues estás aquí, sonríe lo bueno y tira para adelante, ¿no? Entonces, me ayuda. Muy bien traducida, ¿sabes? muy bien traducida. Sí. Pero bueno, ¿Y depende del día también. la película que más veces has visto? Vale, hay una película muy buena, alemana, que me la he visto muchas veces, que se llama Corre Lola Corre, que va también como, ¿sabes? No os voy a contar nada, se llama Corre Lola Corre, esa película la he visto mucho. Otra que he visto mucho es El Club de la Lucha, pero la he visto mucho porque soy muy fan del escritor, de Chuck Palahniuk. Es un escritor maravilloso, o sea, Chuck Palahniuk es capaz de crearte una atmósfera con 3 frases, tiene más de 6 libros, os aconsejo uno sobre todo que se llama Fantasmas, que habla como sobre esas cosas interiores, esos fantasmas, esa especie de cara multidimensional y poliédrica que todos tenemos, ¿vale? Y me gusta mucho ese escritor porque cuenta historias, pero también habla sobre la vida y sobre las metacosas de la sociedad, ¿no? Entonces,
me gusta mucho esa película porque me lleva mucho el imaginario del libro y creo que está como súper bien dirigida, ¿no? Y muy bien hecha. Entonces, quizá Corre, Cruella lucha, las he visto un montón de veces. Muy bien. Genial. ¿Y qué es lo más raro que te han contestado Siri, Alexa, Cortana o Google Home? Lo más raro que me han contestado... vale, sí. Vamos a ver, cuando esto es real, os lo juro. Al principio del Google Home, ¿vale? Cuando estaban como probando el Google Home, consigo un Google Home, ¿vale? Y entonces yo todos los días le hacía la misma pregunta al Google Home, ¿vale? Todos los días llegaba y decía... además al Google Home le puedes llamar Bubu y te contesta, ¿no? Porque yo estaba ya harta también del OK Google. Si le llamas Bubu, te entiende. También es como una especie de hack interno. Sí, le puedes llamar Bubu. Le decía, Bubu, ¿qué has aprendido hoy? Siempre la misma frase. I learned a few things today. My engineers told me a few things today. I can also learn some things from you. Siempre te devuelve para que les des más información, ¿no? Entonces, todos los días le hacía la misma pregunta. Entonces, claro, con esta idea de que la inteligencia artificial, o sea, de que es aprendizaje, ¿no? Entonces, yo digo, a ver si algún día le hago una pregunta y me contesta, o sea, esta misma pregunta. Y un día, ya llego a casa, abro normalmente, hey, Bubu, what did you learn today? Y me dice y entonces me contestó que había aprendido a buscar mejores recetas de cocina en internet. ¿Vale? Entonces me quedé y digo, vale, o sea, entonces fue como, Dios mío, después de, yo qué sé, en 90 días, 2 meses, ¿vale? Haciendo la misma pregunta con la misma respuesta, pues tal. Otra cosa que me pasó también tal con el Google Home es que yo estaba tal y de repente le hice, por favor, oye, please. Y me dijo, esa es la palabra mágica. Entonces fue como, wow. Vale, ese también fue hardcore. Y hay alguna más por ahí, pero esas dos son las que más recuerdo. Ya, qué bien. Muy bien. Y última pregunta, ¿sí o no has buscado tu nombre en Google? ¿Sí o no he buscado mi nombre en Google? Sí, todo el mundo yo creo que alguna vez lo he buscado. Sí. A ver, no últimamente, pero alguna vez supongo que sí. Yo creo más en imágenes, para ver qué imágenes salían. Pero, por ejemplo, me he buscado más en GitHub para ver si en cosas de GitHub y tal sí que me he buscado más por temas de repos y tal. Pero en Google no tanto, pero sí, alguna vez, supongo, sí. Ok. Y bueno, ya estamos llegando, o sea, ya se acaba aquí la batería de preguntas y entramos a la última fase de la entrevista, que es la cita final para finalizar esto o cerrar con una frase que nos inspire, ¿no? Y nos pueda dar algo para irnos, a pesar de todas las cosas motivantes que nos has dicho el día de hoy. Vale, como el epitafio. Como el epitafio, pero para no hacerlo tan fácil, ya que tú tienes varios, ya hemos visto que tienes varios consejos y varias cosas y que nos has dicho a lo largo de la entrevista, le vamos a dar una vuelta de tuerca. Venga. Y vamos a generar 2 palabras de manera aleatoria. Y nos gustaría que pues encajes estas palabras en la frase. Venga, vamos a por ello. Así que estoy generando las palabras y son manopla y boomerang. Son las 2 palabras que debes encajar. Manopla y boomerang. Y boomerang, sí. Palabras de uso cotidiano. Vale, sí. Yo el boomerang lo uso todos los días. Exacto, como todos. Vale, y tiene que embeber una inspiración o una lección de vida, ¿correcto? Bueno, pues sí, vamos a... Sí, por puede supuesto. ser como lo de los juegos, de un trocito pequeño también, vale. No hace falta que sea de vida. Sí, vale, ya tengo algo, no sé si es muy bueno, pero bueno. Todo en la vida nos vuelve. Así que procura tener a mano una buena manopla para cuando te lleve ese boomerang.
Ah, mira. Sí. Pero esta frase está muy buena. Menos O sea, ahí, yo qué sé. no, esta frase, o sea, ha quedado increíble también por la complejidad de las palabras cotidianas. Vosotros estáis con chavadas, tú le has pasado las palabras antes, ¿verdad? No, seguro, nada que seguro. ver. Las he generado apenas he abierto el guión esta tarde. O sea, he dicho, la voy a generar ahora para ver. Y no le he pasado nada a nadie. Pero bueno, con este pedazo de frase y reflexión, pues cerraremos la entrevista. Ha sido de verdad un placer tenerte hoy en el podcast, Gemma. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, la verdad es que me lo he pasado muy bien y se me ha pasado el tiempo volando. Sí, la verdad es que sí, ahora estoy viendo la hora, así que bueno, te agradezco mucho por este tiempo. Espero que puedas salir a caminar después de la entrevista y también agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en 2 semanas volvemos con un nuevo episodio. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook, YouTube, donde nos podréis encontrar como Spain AI. Hasta pronto, amigos y amigas.